En lecciones anteriores hemos mencionado que el origen de datos puede ser un archivo de Excel, una base de datos de Access, una lista de contactos de Outlook e incluso un archivo de Word. Y en esta lección aprenderemos a trabajar con un archivo de Word como origen de datos para la combinación de correspondencia. En primer lugar, debemos crear el documento de Word que contenga los datos de todos los destinatarios. En un documento de Word, creamos una tabla para ingresar los datos. Vamos a insertar, tabla, e ingresamos el número de columnas por el número de filas. A continuación, debemos colocar en la primera fila el nombre de los campos. Por ejemplo, nombre, apellidos, dirección, empresa. Completar luego los datos en la tabla, ingresando los datos de cada registro. Para agilizar el proceso, ya he creado la tabla y lo he guardado con el nombre de tabla origen. En el caso de ustedes, tendrán que completar la tabla con la cantidad de registros que desean utilizar para la combinación de correspondencia. Luego, dirigirnos a Archivo, Guardar o Guardar como e ingresar el nombre, que en este caso será tabla origen, y guardarle la unidad que desean. Vuelvo a repetir, en mi caso yo ya he guardado el archivo. Para agilizar el proceso lo he creado y les voy a mostrar cómo al final queda la tabla. He ingresado los registros con los campos que hemos indicado. Voy a cerrar el documento de Word para empezar a crear la combinación de correspondencia. Regresamos a un documento de Word que puede ser un modelo de una carta o un documento en blanco. A continuación, como vamos a crear una carta de presentación, tengo ya el modelo redactado también para agilizar el proceso. Nos dirigimos a la ficha Correspondencia y, como se explicó en las lecciones anteriores, podemos utilizar los comandos de esta ficha para iniciar el proceso de combinación. Nos dirigimos al grupo Iniciar combinación correspondencia y seleccionamos o hacemos clic al comando Seleccionar destinatarios. De la lista que aparece, vamos a elegir la opción Usar una lista existente para poder elegir la lista de personas a la que deseamos enviar el documento. Es decir, vamos a seleccionar cuál es el origen de datos con el cual vamos a trabajar. Luego se va a abrir el cuadro de diálogo de Seleccionar archivos de origen de datos. Recordemos que nosotros hemos creado un documento de Word, para ser específico, una tabla que contiene los datos de todos los registros. Nos dirigimos a la unidad donde lo hemos guardado y seleccionamos el archivo de Word, que es la tabla que hemos creado. Luego clic al botón Abrir. Ahora que ya le hemos avisado a Word del documento que queremos redactar y de dónde tenemos que tomar los datos que varían de una carta a la siguiente, es el momento de escribir el contenido de la misma. Para indicarle a Word que queremos utilizar un campo de la tabla de Word es muy sencillo. Imaginémonos que queremos insertar en el documento el primer campo, que va a ser el nombre. Para insertar los campos combinados, colocamos el cursor en el lugar donde deseamos insertarlo. A continuación, nos dirigimos al grupo Escribir e Insertar campos. Clic al comando o botón Insertar campo combinado. Se despliega una lista con todos los campos de la tabla del origen de datos que hemos creado anteriormente. Recordaremos que la tabla que hemos creado tenía 4 campos: nombres, apellidos, dirección y empresa. En este caso, clic al primer campo combinado, que es nombre. Podemos visualizar que se inserta el campo combinado. Luego presionamos Enter para colocar en la siguiente línea el siguiente campo combinado. Regresamos al comando o botón Insertar campo combinado y seleccionamos el siguiente campo, que es apellidos. Y finalmente, el tercer campo, colocaremos empresa. Si deseamos, también podemos colocar dirección. Luego de haber insertado todos los campos combinados que necesitamos en nuestro documento, es recomendable guardar antes de emprender la siguiente fase por lo que pueda pasar.
Si ya tenemos la carta terminada, ahora es el momento de ver cómo va a quedar el documento final. Es decir, vamos a hacer una prueba por si hubiera que hacer algún ajuste de formato antes de generar la correspondencia. Para ello, solo es necesario hacer clic al botón o comando Vista previa de resultados del mismo grupo. Y podemos comprobar que los campos son sustituidos por el primer registro de la tabla. Aunque con los botones de desplazamiento de registro podemos hacer más pruebas pasando al siguiente destinatario o siguiente registro. Si fuera necesario, realizamos las modificaciones necesarias y volvemos a guardar el escrito original. Si todo está bien, ya podemos generar el documento final. Nos dirigimos al grupo Finalizar y hacemos clic al comando Finalizar y combinar. De la lista que se despliega, podemos escoger entre generar un documento con tantas cartas como registros existan en la tabla o imprimir las autorizaciones de manera directa. Si elegimos la primera opción, recuerda que no es necesario guardar el documento, ya que en cualquier momento podemos volver a generarlo a partir del escrito original. Al hacer clic en la primera opción, podremos visualizar que aparece el cuadro de diálogo donde nos va a preguntar si deseamos combinar todos los registros, el registro actual o desde un rango. Si seleccionamos la primera opción todos, luego hacemos clic al botón aceptar, se genera un nuevo documento, como podemos visualizar con el nombre de cartas 2, donde podemos ver las cartas individuales. Cada carta pertenece a un destinatario, va dirigido a uno diferente. Y de esta forma podemos crear combinación correspondencia utilizando un archivo de Word como origen de datos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.